Saludos familia de la fe, qué bueno estar por aquí nuevamente con ustedes, compartiendo en esta mañana. De antemano me disculpo por la hora, sabemos que la transmisión es a las 9 de la mañana, pero queríamos hacerlo desde la iglesia y tuvimos algunos inconvenientes logísticos para hacer la transmisión, pero aquí estamos nuevamente y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Papá, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú eres fiel, Señor, tu misericordia es para siempre, Señor, gracias porque todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor, es para bien. Gracias, Señor, porque hoy es un día de agradecerte, Señor. Estamos terminando este año, Señor, estamos en los últimos días de este año, Señor, y podemos hacer un balance, Señor, y podemos tener contrastes en nuestra vida, Señor, de situaciones que hayan pasado, pero a pesar de todo podemos decir gracias, Señor. Podemos decir gracias porque tú has sido fiel, gracias porque estamos vivos, porque estamos bien de salud. Gracias, Señor, porque podemos tener a nuestra familia, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor, hemos visto tu bendición. No ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor, no ha faltado la provisión, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, en cada circunstancia, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, glorificándose en nuestra vida, Señor. Tu mano de poder. Gracias porque eres fiel. Gracias porque ahí estás, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eres fiel, eres maravilloso, Dios. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de gratitud. Gratitud al Creador. ¿Por qué darle gracias a Dios? ¿Por qué nosotros darle gracias a Dios? Y no es solamente darle gracias a Dios, es tener una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud a Dios, porque nuestra naturaleza humana es dada a la ingratitud. Porque siempre esperamos más de lo que recibimos. Por ejemplo, los empleados buscan un mejor salario. Nunca están conformes con el salario y siempre van a querer más de lo que reciben. El empresario siempre va a buscar una mejor ganancia. Entonces va a buscar la manera de minimizar los gastos y de pagarle lo menos posible al empleado, ¿cierto? El hijo quiere que el padre le dé todo y quiere que le dé más de lo que le corresponde, pero el padre, quiere que el hijo lo respete. Todos esperamos mucho de los demás, pero damos poco. Y eso pasa también en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa relación con Dios y sabemos que Dios es nuestro Padre y que es el creador de todas las cosas, que es el dueño de todo, pues esperamos que como es el dueño de todo, nos dé todo. Y también, como es nuestro Padre, entonces también esperamos que nos provea esa herencia de bendición. Pero, ¿qué pasa en esa relación? Que no solamente Dios quiere que nosotros le demos, que Él nos dé, sino que nosotros también le demos a Él. Que nosotros expresemos esa gratitud a Él. Entonces, ¿cómo mantener una actitud de gratitud? Esa es la pregunta, porque es difícil ser agradecidos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice
la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 9. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para mantener una actitud de gratitud a Dios es reconocer la bondad de Dios para con nosotros diariamente, constantemente. Por eso dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No es simplemente decir que le amamos, sino que es hacer lo que Él dice. Pero también, ¿qué dice en el versículo 10? Pero al que le odia, le da el pago de su misma cara, destruyéndole, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no reconocemos a Dios, que si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, si de una manera consciente decimos no me interesa creer en Dios, no quiero reconocer que Dios existe, entonces vamos a recibir esa paga. Entonces lo primero que tenemos que hacer para tener una actitud de gratitud a Dios es reconocer la bondad de Dios. También en Lamentaciones 3:22, Lamentaciones está después de Jeremías, profetas mayores. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. En la Reina Valera dice: por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. Entonces, si nosotros reconocemos esa bondad de Dios, eso nos va a llevar a nosotros a cada día mantener una actitud de gratitud a Dios. Número 2, recordar. Diga conmigo: recordar todo lo que Él hace por nosotros. A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, se nos olvida todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando estamos pasando por un momento difícil en el que quizá estamos aún por nuestras malas decisiones, y le echamos la culpa a Dios. Pero hay algo que nos ayuda a volver nuevamente nuestra mirada a Dios, y es recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a leer el Salmo 103, versículos 1 al 5. Dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bien tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos y recordamos todo lo que Dios hace por nosotros, escuche bien, todo lo que hace, porque no solamente lo que ha hecho, hablando de tiempo pasado, sino que Él constantemente está haciendo cosas por nosotros. El hecho de que estemos hoy en pie es una muestra de que Dios está
actuando a favor de nosotros. El hecho de que tu familia esté bien de salud significa que Dios está con nosotros. Puede que estén pasando una crisis económica, quizá muchos estamos pasando por crisis económicas, pero la mano de Dios está ahí. Y tenemos vida, y tenemos salud, y tenemos fuerza para seguir luchando. ¿Cuántas personas han despedido a sus familiares en este tiempo de pandemia? Y gracias a Dios que nosotros podemos decir que nuestra familia ha sido cubierta por su sangre. Amén. Entonces, recuerden, número 1, reconocer. Número 2, recordar. Amén. Por ahí veo que está llegando José Pacheco. También está mi concuñada Jessica. A los que alcanzo a ver por aquí. Número 3, demostrar gratitud. ¿Cómo podemos demostrar gratitud a Dios? Hay dos maneras en las que podemos demostrar gratitud: a través de palabras, a través de expresiones en oración podemos expresarle esa gratitud a Dios. Y el apóstol Pablo nos muestra una forma en la que él le daba gracias a Dios, y está en Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Se los voy a leer hasta el versículo 6. Dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su bondad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Entonces, una forma de demostrar esa gratitud a Dios es demostrarlo con palabras. A veces, y nuestra relación con Dios y nuestra actitud de gratitud a Dios es como la relación de pareja o con las personas cercanas. A veces cuando hay problemas de parejas y uno empieza a indagar un poquito en esa relación, y de pronto uno le pregunta al esposo: ¿tú amas a tu esposa? Y él dice: sí, claro. ¿Cuánto hace que no les dices que la aman? Ah, no, es que ella sabe. Yo no tengo que decirle, pero ella sabe que yo la amo. Y quizá ella tiene dudas de que su esposo la ame, porque nunca, hace mucho tiempo que no le dice que la ama. Y también al contrario, ¿no? Algo que nos demuestra a nosotros como hombres que somos amados es que nos respeten y que nuestras decisiones tengan peso en el hogar. Y entonces uno pregunta, por ejemplo, ¿y tú respetas a tus? Claro, yo lo respeto, ¿sí? Y tú, por ejemplo, antes de hacer algo lo tienes en cuenta. No, es que él, yo sé qué hace él, o yo sé qué le gusta y qué no le gusta, pero a veces es importante la comunicación para nosotros saber que estamos siendo amados y que estamos siendo respetados. Por ejemplo, yo antes de tomar cualquier decisión le consulto a mi esposa. Por ejemplo, procuro todos los días decirle: te amo, eres importante para mí, te doy gracias por estar a mi lado. Y tenemos o procuramos mantener una muy buena comunicación. Y
primero está Dios de testigo. Y también tengo por aquí a alguien de testigo, que es así. No es mi esposa, es alguien que nos está acompañando aquí en la iglesia. Mi esposa está con la niña. Entonces, si nosotros mantenemos esa demostración de gratitud y todos los días, le decimos a Dios gracias por todas las bendiciones que tú me das, y recordar todas esas bendiciones que Dios nos da, reconocer la bondad de Dios con nosotros, eso nos va a mantener en una actitud de gratitud a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos agradecidos. Cuando nosotros lo convertimos en un hábito en nuestra vida, esa gratitud, vamos a ver cómo Dios también empieza a tenernos en cuenta a nosotros, empieza a mostrarnos que Él nos ama. Pero si nosotros recibimos pero no damos, entonces para Dios va a ser como que no le importa lo que yo hago por Él. Amén. Entonces, si nosotros mantenemos esa comunicación con Dios y le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, le damos gracias a Dios aún por las circunstancias que nos permite vivir, también aunque sean adversas y aunque no sea lo que nosotros tenemos dentro de los planes, entonces entonces Dios va a decir: eres buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces vamos a recordar estos 3 tips que hemos visto hasta hoy. Número 1, reconocer la bondad de Dios. Diga conmigo, reconocer. Número 2, recordar todo lo que Dios hace por nosotros. Amén. Número 3, demostrar gratitud. Bueno, en esta parte 3 también quiero compartir lo que dice Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Porque también a través de acciones se demuestra esa gratitud. No es solamente a través de palabras, sino a través de acciones. Amén. Dice Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice, se lo voy a leer desde un poquito antes. Voy a leer desde el versículo 17 para entender un poquito el contexto. Dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, está hablando a Abraham, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Versículo 20 termina diciendo, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, versículo 21, termino para el contexto, dice, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Entonces, a través de acciones también demostramos que estamos agradecidos con Dios.
Abraham en ese momento había recibido la victoria en un conflicto con otros reyes que se habían levantado en contra de él. Y él vino y se encontró con Melquisedec. Recuerden que Melquisedec representa el sacerdocio, y aún en el Antiguo Testamento es sombra del mismo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que Melquisedec sacó pan y vino. Recuerden que esa es la señal del pacto. El pan y el vino es la señal del pacto entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Y dice que tomó pan y vino y bendijo a Abraham. Y Abraham, en esa actitud de gratitud a Dios, primero por haberle permitido ganar esa batalla, y segundo por tener la oportunidad de encontrarse con él mismo, con el representante de Dios. Entonces bendice al hombre de Dios, al sacerdote de Dios, y dice la palabra que le da el diezmo de todo. Amén. Y recuerden que aquí, en esta parte donde estamos compartiendo, Abraham todavía no tenía la ley. O sea que él lo hizo de una manera espontánea, no porque hubiera una ley que lo obligara, sino que simplemente él conocía el principio de la gratitud y tenía una actitud de gratitud. Y cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud, la manifestamos a través de palabras y a través de acciones. Amén. Entonces, tú puedes demostrar gratitud a Dios a través de palabras, pero también a través de acciones. Dios no te exige que lo hagas, pero si tú eres agradecido, lo vas a hacer, porque sabes todo lo que Dios ha hecho contigo. Yo como pastor nunca te voy a obligar a que diezmes y ofrendes, pero si tú entiendes el principio de la gratitud, vas a ver que no va a ser una camisa de fuerza para ti el diezmar y ofrendar, así como no va a ser una camisa de fuerza el darle gracias a Dios, el decirle gracias, Dios. A veces le decimos de boca para afuera, pero por dentro mantenemos una actitud de ingratitud, porque nos quejamos de todo lo que nos pasa. Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Señor, ¿por qué permitiste aquello? Señor, ¿por qué yo hice esto? Señor, ¿por qué? En fin, nos quejamos por todo. Y eso también es una forma de ingratitud. Nos quejamos por todo y todo lo que vemos es oscuro y no vemos un panorama de fe, de bendición, porque tenemos una actitud de ingratitud. No le damos gracias a Dios. Entonces todo se convierte en una atmósfera de negativismo, de temor, de incertidumbre. Pero si nosotros mantenemos una actitud de gratitud a Dios, eso nos va a abrir un panorama de fe y de expectativa de lo que Dios va a hacer. Y también tenemos que demostrar esa gratitud a través de acciones. Amén. Entonces, si nosotros lo hacemos, vamos a ver cómo Dios va a añadir bendición a nosotros. Pero si nosotros no le agradecemos, entonces Él va a retener la bendición. Así como la parábola que Jesús hizo, que propuso acerca de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro 1. El que le dio 5 y 3, ellos fueron y produjeron más. Y dijeron: Señor, tú me diste 5, me diste 3 y yo produje más. Mira, aquí tienes 10, aquí tienes 6. Pero el que le dio 1, que no era poquito, si usted lee el contexto, eran 1000 monedas de plata. Un talento eran 1000 monedas de plata.
Y él dijo, ay, ¿por qué me dio tan poquito? No voy a hacer nada. Entonces lo enterró y esperó a que pasara el tiempo y no produjo nada. A veces nosotros esperamos que Dios nos dé mucho para poder producir. Pero el Señor dice, lo poco que te he dado es suficiente para que lo reproduzcas. Amén. Y si nosotros lo reproducimos, Dios nos va a dar más. Y en la medida que nosotros le damos más, en la medida que nosotros damos más, en la medida que nosotros agradecemos más, y en la medida que nosotros accionamos esa fe hacia Dios, vamos a ver cómo Dios nos añade y nos añade bendición. Y ahí se cumple lo que dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y el cuarto punto es convertir estos 3 primeros pasos en un hábito. Amén. ¿Cómo así? Convertir estos 3 primeros pasos en un hábito, que es reconocer, recordar, demostrar. Reconocer, recordar y demostrar. Si tú empiezas a hacerlo constantemente, dígalo conmigo, reconocer, recordar y demostrar. Si tú lo haces constantemente, reconocer la bondad de Dios, recordar todo lo que Dios ha hecho y demostrar la gratitud, si tú lo conviertes, vas a vivir en una vida de gratitud. Amén. Pero tienes, para empezar, es como cuando usted quiere arrancar un motor. Para arrancarlo es difícil porque está frío, pero tú tienes que darle una y darle otro y esperar a que el motor arranque. Y el motor arranca como perezoso y como que ¿será que? Y a veces como que quiere apagar, pero entonces tenemos que mantenerlo y ir acelerando de a poquito. Y cuando tú aceleras y le metes la primera actitud, que es reconocer la bondad de Dios, entonces empieza a caminar. Y luego le metes el recordar y entonces ya empieza a andar un poquito más rápido. Y luego demostrar esa actitud y entonces ya empieza una constante en la vida y ya tú tienes ese hábito. Y ya no tienes que esforzarte. Es como cuando tú empiezas a manejar un carro, una moto, que al principio tienes que pensar primera, segunda, tercera, tengo que bajar aquí, tengo que subir acá, y tienes que pensar que tengo que mover a la izquierda, tengo que mover a la derecha, tengo que mantener el equilibrio si es en una moto, o tengo que estar pendiente de los todo tengo que pensar, hasta que llega un momento en que yo lo hago de una manera mecánica, y en ese momento es en el que yo vivo agradecido por todo con Dios. Y ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, mantener, o más bien vivir agradecido. Y vemos un ejemplo en la palabra de un hombre agradecido, que vivía en la gratitud, y es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Filipenses. Se me perdió. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Dice: voy a leerlo desde el versículo 10. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los de Filipos, que estaban pendientes del apóstol Pablo, de sembrarle, de proveerle para sus necesidades. Recuerden que el apóstol Pablo no solamente
fue un gran evangelista, sino que también trabajaba. Pero a pesar de que trabajaba, él nunca le exigió a los lugares, a las iglesias que él fundó, nunca les obligó a que le proveyeran para sus necesidades, sino que él trabajaba. Entonces dice en el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Él está diciendo, ustedes siempre han querido ayudarme, apoyarme, pero les faltaba oportunidad porque no había tenido la necesidad. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él dijo, yo no me preocupo si tengo o no tengo. He aprendido a tener contentamiento. En la Reina Valera dice precisamente eso. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Versículo 12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí en el versículo 13 termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de gratitud, no importa cuál sea la situación que estemos pasando. El apóstol Pablo dijo, pues le doy gracias a Dios porque se acordaron de mí. Le doy gracias a Dios porque me tienen en cuenta. Pero independientemente de que ustedes siembren o no, yo he aprendido a tener contentamiento, a ser agradecido con Dios independientemente de la situación. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos siempre. Amén. Si tienes mucho, dale gracias a Dios por la abundancia. Si tienes poco, dale gracias a Dios por esa crisis que te va a formar el carácter. Si tienes mucho, recuerda agradecerle a Dios, no solamente con palabras, sino con acciones. Si tienes poco, dale gracias a Dios por lo poco y siembra para que el Señor te dé más. Amén. Entonces, esa era la palabra que quería compartir hoy y quería reflexionar porque estamos terminando un año que sabemos que es un año que ha tenido muchos contrastes en el sentido de que hemos pasado el año en incertidumbre, en encierro, con dificultades quizá económicas, con dificultades familiares a causa de las mismas dificultades económicas, quizá también el encierro, la incertidumbre ha traído problemas emocionales a las familias, pero si nosotros mantenemos una actitud de gratitud a Dios, vamos a saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él no permite que pasemos por estas situaciones sin que sea su voluntad y sin que Él tenga el control, y sabiendo que todo esto pasa con un propósito. Quizá la iglesia primitiva no entendía por qué todo el tiempo estaba siendo perseguida, pero Dios permitió en ese tiempo la persecución, porque si ellos hubieran mantenido unidos, el evangelio no se hubiera expandido como lo hizo de la manera que lo hizo en ese tiempo. Dios usó la persecución para expandir el evangelio. Y Dios está permitiendo la pandemia en este tiempo para llamarnos la atención y mostrarnos que a pesar de que
Él siempre está con nosotros. A nosotros se nos olvida todas las bendiciones que Él nos ha dado. Se nos olvida agradecerle a Él por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos provee. Se nos olvida tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Y por eso es que Él ha llamado la atención del mundo, pero principalmente de su pueblo. Porque a veces nosotros, como hijos de Dios, no estamos viviendo como hijos de Dios. No estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. Así que, mis amados, en esta mañana yo les invito a que mantengamos una actitud de gratitud a Dios, a que cultivemos esa actitud de gratitud a Dios, a que seamos agradecidos con Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y en la medida que nosotros expresamos esa gratitud a Dios a través de palabras y a través de acciones, vamos a ver cómo Dios nos bendice más, nos provee más y extiende y ensancha más las cortinas, como dice la palabra, que no seamos escasos. Amén. Entonces vamos a orar. Y si a ti se te ha olvidado en este año agradecerle a Dios, yo te voy a invitar que por un momento cierres tus ojos y que con tus ojitos cerrados puedas reconocer la bondad de Dios contigo. Piensa por un momento, ¿dónde estarías si Dios no se hubiera aparecido en tu camino? Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda cada milagro que ha hecho en tu vida. Recuerda cada bondad. Y que eso te pueda llevar a abrir tu boca y decir: Señor, gracias. Empieza a decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has guardado tu pacto, porque tú has guardado tu misericordia, porque tú, Señor, has sido tan fiel, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, Señor. Gracias por el empleo que me has dado. Gracias por la provisión que no ha faltado. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque aún este tiempo de pandemia nos ha permitido reflexionar sobre la vulnerabilidad del hombre, sobre nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cada día una actitud de gratitud. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantener esa gratitud hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y enséñame, Dios, a aplicar estas tres cosas, Señor. Que cada día, Señor, pueda reconocer, Señor, tu bondad, recordar todo lo bueno que has sido, Señor, y agradecerte, Señor, abrir mi boca y agradecerte, Señor, que no me quede simplemente en mi corazón con la gratitud, sino que lo exprese a través de palabras y acciones, Señor, a través de palabras y acciones, Señor. Si tú estás agradecido con el Señor, haz algo que demuestre tu gratitud a Él. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y Señor, que mantengamos, Señor, esa gratitud hacia ti. Y que
nuestra vida, Señor, se convierte en una vida de gratitud, en una vida de gratitud, así como el apóstol Pablo que dijo, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Que cualquiera que sea tu situación, tú le puedas decir, Señor, gracias. Señor, gracias, porque aunque yo no lo entiendo, tú sabes el propósito. Gracias, Señor. Gracias. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por haber compartido con nosotros en esta preciosa mañana. A doña Lucy, a Leo y a todas las personas que quizá no se conectaron, pero que en el transcurso del día van a estar viendo este video. Que el Señor les bendiga. Veo por aquí a Nelson. Un abrazo para ti y tu familia. A cada persona que hoy se conectó y compartió, un fuerte abrazo. Y recuerda que si tú mantienes una actitud de gratitud a Dios, en la medida que tú agradeces, el Señor te va a dar más y te va a bendecir más. Dios les bendiga y un feliz día.